Dialogamos con Francisco Arcas Piqueres, nuevo delegado del primer equipo del Club de Fútbol Intercity. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Teddy. Encantado de estar aquí con vosotros. Es hablar con... Claro, yo digo Francisco, pero en realidad en el mundo del fútbol es Paco. Sí. Paco Arcas. Paco Arcas a nivel un poco así coloquial, un poco de los términos tal, pero bueno, en el mundo del fútbol realmente a los árbitros sabes que se nos conocen por otros apellidos, o sea que cuando preguntas por ahí, Paco Arcas sí, a nivel de Alicante, pero siempre recordamos a los árbitros un poco por sus dos apellidos. Sí, Arcas Piqueres. Sí, señor. Mejía Dávila, Arcas Piqueres, Mejuto González. Una ley que no sé quién la escribió, pero que está escrita. Sí, bueno. Lo que había comentado, lo que había escuchado yo era que era una similitud al mundo de la judicatura, porque el árbitro es el juez deportivo que imparte la justicia en el campo, y los jueces se les llama también por los dos apellidos, o se les llamaba antiguamente, ¿no? Ahora quizá menos, pero también... ¿Me permites que tenga un abuso de confianza y te llame Paco? Por supuesto, siempre somos amigos de muchos años y siempre nos hemos llamado aquí para el club, para todo el mundo, siempre Paco Arca, pero más Paco. Paco, para la gente que no te conoce, ¿dónde nació Paco? ¿Qué datos podemos dar de Paco? Bueno, pues yo soy de aquí de Alicante de toda la vida, soy una persona que nací y crecí en Alicante, he estudiado aquí en Alicante también, y bueno, a los 15 años, muy jovencito, me inicio en el mundo del arbitraje. Mi padre ya era árbitro y me inicio en el mundo del arbitraje y bueno, ya empiezo a compaginar, pues bueno, primero mis estudios en el instituto, luego posteriormente pues compagino con mis trabajos y demás y bueno, pues siempre paralelo la vida arbitral con toda mi vida profesional, ¿no? Porque, claro, el papá era árbitro. Sí, mi padre fue árbitro también. ¿Y el papá te... es algo ¿ha influenciado o no? No, es algo que, bueno, que no sé, es un poco, pasa en muchísimas familias arbitrales. Yo, de hecho, mi hijo también ha empezado y está en segunda regional, ha empezado este año, y yo nunca le he dicho a mi hijo, métete árbitro, es una cosa que es una decisión muy personal, ¿no? Ves a tu padre, ves tal, y un día decides, voy a probar a ver qué tal, y es algo que engancha, te aseguro que el que entra y pisa el colegio de árbitros y ve el ambiente un poco, ¿no?, del fútbol, y bueno, se engancha uno, pero además muy rápido, ¿eh? Yo me enganché muy rápido y... Lamentablemente no es común que los árbitros concedan una entrevista. Por eso yo voy a aprovechar esta situación. Te digo sinceramente, vengo con todas las malas intenciones. ¿Qué es lo que engancha del mundo del arbitraje? Porque ustedes están, con tus dos colaboradores, están solos frente al mundo. Toda la responsabilidad pasa por ustedes. Yo creo que lo acabas de decir. Creo que acabas sin darte cuenta, acabas de decir la palabra. A todos en la vida nos gusta adquirir responsabilidades, que confíen en nosotros, adquirir una responsabilidad. Entonces, digamos que la mayor ventaja de ser árbitro es esa responsabilidad que adquieres con el mundo del fútbol en general, ¿no? Es decir, sales a un campo, en el momento que llegas al campo, en el momento que llegas, eres el responsable de todo lo que va a ocurrir ahí, ¿no? A nivel del partido, eres el responsable y luego a la hora de dirigirlo y tal. Entonces esa responsabilidad, ese estar dentro del mundo del fútbol y tener eso, yo creo que es algo que cuando uno salta al campo y se ve ahí que es el que tiene que tomar las decisiones, que le va en ello, ¿no? Es una figura tan importante, poquito a poco, sin darse uno cuenta, va haciendo mella y luego, aparte, bueno, te podría decir muchísimas cosas, el compañerismo que hay en el colectivo arbitral, te integras en una organización donde, bueno, no hay la competencia que pueda haber en un equipo de fútbol por un puesto. Hay un jugador, pues no todos los domingos va a jugar, si el entrenador lo convoca, no lo convoca, si lo mete en la alineación inicial. Un árbitro desde el momento que entra, primero empieza por partidos de fútbol base, luego empieza con partidos de regional, luego va subiendo categoría nacional, tal, división de la élite, pero siempre tiene sus partidos y siempre tiene, para él sus partidos son igual de importantes. El árbitro que empieza a arbitrar, para él su partido de cadetes o de juveniles es igual de importante que para el árbitro que va a ir a un partido de primera división al Real Madrid o al Barcelona, es igual de importante porque es su partido, es su categoría. Sí, señor. Entonces esa ilusión porque llegue el domingo, el día del partido, yo ahora que la veo, yo ya había me había olvidado de aquello, evidentemente vamos cumpliendo años. Y nos vamos olvidando de las cosas y la veo ahora reflejada en mi hijo, cómo entrena, cómo se prepara, y digo, pero si fíjate, no sabemos ni todavía cuándo va a empezar la segunda regional, no sabemos si va a empezar siquiera, si no van a dejar jugar, y los ves con esa ilusión, cómo van a recoger la ropa para la temporada, con la nueva marca, con esto tal, y ves a esos chicos con esa ilusión, y entonces te das cuenta
de que lo que realmente les interesa es ser partícipes del fútbol, ¿no? En la categoría que sea un fútbol femenino, sea un partido de pequeñines, pero para ellos es muy importante y ellos ya se lo toman con la importancia que requiere porque es su categoría y ya el día anterior se preparan, se cuidan, no trasnochan y van a un partido de niños de 9 años, o sea, es increíble ver con qué ilusión lo afrontan y eso es lo que te engancha, ¿no? Y cómo el mundo del arbitraje va fogueando desde el minuto cero, porque los primeros pasos que da un árbitro, esto es un razonamiento mío, si estoy equivocado, corrígeme, los primeros pasos en el mundo del arbitraje es un Nobel árbitro solo, porque no tiene asistentes. Claro. Y en partidos de cadetes, de juveniles, de alevines, tiene una afición para poner así entre comillas, porque son los padres. Exactamente, y es muy difícil. Es y muy yo complicado. llevaba muchos años, ahora te puedo hablar un poco con conocimiento de causa, porque si no hubiera sido la casualidad de que estamos hablando, como te comento, de esto, estaría muy alejado de ese mundo, ¿no? Y ya ni lo recordaría, porque estamos hablando que empecé con 15, 16, te estaría hablando de cosas que me ocurrieron a esas edades y que tengo 49 ahora mismo. Entonces, claro, lo que te hace es forjarte una personalidad increíble, porque piensa que tú aquí en un club, en un equipo, pues yo tengo unos compañeros, voy a cada partido pues con una plantilla. Estás arropado. Con un cuerpo técnico, tenemos un gabinete de prensa y somos un equipo, un conjunto de personas. El árbitro va solo. Va solo y no digamos que va a luchar contra los elementos, pero precisamente lo que no se va a encontrar son amigos en el camino. Cada uno va por sus intereses. Y sabiendo que tome la decisión que tome, nunca va a dejar conforme a todos. De un bando o de otro. Señor. Con lo cual, ¿eso qué hace? Forjarte una personalidad, una independencia, una confianza en uno mismo, de saber que está haciendo las cosas bien, que es el camino, que va bien. Y eso, sin darte cuenta, van pasando los años y cuando ya estás en la madurez como persona, cuando echas la vista atrás, te das cuenta de lo que te hizo aquello en su momento, ¿no? De tu bagaje. Que superaste la prueba de fuego. Exactamente, porque es que... Porque claro, estos críos que van a un campo con 14, 15 años, se ponen nerviosos, empiezan los papás a gritarles, a decirle qué burro eres, qué tal, Claro, estos críos, se ponen nerviosos, se desconcentran. Imagínate que estuvieras en tu trabajo y estaríamos aquí haciendo el trabajo y tuvieras 10 personas detrás diciéndote, Teddy, qué malo eres, qué preguntas haces más, o a mí, imagínate la presión de esa persona que tiene que estar soportando detrás a un colectivo, a un número indeterminado de personas que le están abucheando, increpando, lo difícil que es para esa persona. Entonces, cuando superas, como tú dices, cuando superas esos obstáculos y llegas, donde ya no escuchas lo que te dicen, donde te da igual porque hay 30, 40.000 personas, ahora no, evidentemente, pero cuando vuelva a la normalidad, y solo oyes, escuchas rumores, ruidos, tal. Cuando echas la vista atrás y recuerdas cuando escuchabas perfectamente lo que te decía el papá y te miraba a la cara y te estaba diciendo eso, te das cuenta de cómo te ha servido, toda tu carrera para adquirir eso, para adquirir confianza en uno mismo, responsabilidad. Y yo siempre digo, a mí lo que me ha dado el arbitraje después de 25 años en activo y luego otros tantos colaborando con la federación, la escuela de entrenadores y demás, es el haberme forjado como persona. Le debo mi vida al arbitraje porque es lo que me ha hecho ser quien soy y ser como soy. Tener esa autoconfianza, esa personalidad, esa forma de ver la vida y de tratar a las personas, porque te enseña a tratar a las personas como a ti te gustaría que te tratasen. Porque cuando uno va a un campo y le dan cariño, evidentemente puede haber una protesta, puede haber una diferencia de criterios a la hora de ver una jugada y tal, pero siempre desde el respeto, desde el cariño, pues tú cuando notas eso, luego evidentemente lo muestras hacia los demás, porque es lo que te han dado a ti. Y entonces, pues es lo que más he valorado del arbitraje, sinceramente. Por encima de cualquier otra cosa, hay muchísimas cosas que te da el arbitraje. Te da la ventaja de conocer España, de conocer lugares, los que son internacionales, de salir por el mundo, de hacer deporte, de criarte o de estar en un entorno completamente sano como es el mundo del fútbol. Pero sobre todo el forjarte en la vida. Es lo que yo creo que cualquier árbitro, cuando llega arriba, cuando llega a unas edades donde es madurez, lo valora mucho. Cuando estabas pasando tu prueba de fuego, seguramente habrás recibido, entiéndase que lo digo entre comillas, saludos por parte de la afición hacia tu persona, mensajes.
y no lo debes haber pasado mal. Ahora el que recibe los saludos es tu hijo, ¿qué se llama? Adrián. Adrián. Sí. Ahora Adrián es el que recibe los saludos. Y tú eres el papá. Se pasa mal, ¿eh? Se pasa muy mal. Se pasa ¿Cuándo- mucho cuándo- peor. cuándo- Mucho ahí peor. será la Eso, pregunta. evidentemente, yo creo que todos los que somos padres Te toca, bueno, te toca del muchísimo chaval. peor. De hecho, bueno, en cuanto esto es un avión que está despegando, Ajá. entonces todavía está en la pista, no ha despegado. En el momento que despegue, estoy un poquito guiándole los mandos para que despegue. En el momento que despegue, iré lo menos posible y cuando ya tenga las pautas, porque se sufre mucho. No ¿Y el- quiero sufrir. ¿Y el O sea, consejo qué es? Oídos cerrados. No escuchar nada. ¿Perdón? ¿El consejo cuál es? No, Oídos no, cerrados. para ellos, por supuesto. A ver, para ellos, evidentemente, yo te hablo de lo que siempre he recordado. Es decir, el árbitro está al margen de todo eso. Mira, lo peor que le puede pasar a un árbitro es terminar un encuentro siendo consciente de que algo no ha hecho bien. Por lo que sea. Porque la presión la ha podido. En la segunda parte, lo que tenía que haber hecho no lo hizo. Irse con la insatisfacción de no haber hecho lo que tenía que hacer. Entonces, el resto de cosas le tiene que dar igual. Pero el árbitro, es que un árbitro que salga al terreno de juego y esté mediatizado por las protestas no vale para ser árbitro. Un árbitro que tenga un problema, ahora gracias a Dios, cada vez menos, pero todavía hay algún caso aislado por ahí por España y tal, cada vez menos. En la época en que yo empezaba era bastante habitual. Sufre alguna agresión. Si eso le va a mediatizar, no puede seguir. Tiene que llegar el lunes y dejarlo. El árbitro tiene que estar por encima de eso. Colgar el silbato. Tiene que colgarlo, no puede seguir. Un árbitro que salga a un terreno de juego mediatizado con temor a que le pueda pasar algo en la segunda parte, pues porque la gente está muy caliente, no puede. O sea, que no... En ese aspecto, lo peor que le puede pasar a un colegiado es irse del campo sabiendo que tenía que haber tomado 2 o 3 medidas disciplinarias contra algún jugador que las tenía que haber y no haberlas tomado. Entonces sí que se tiene que plantear si vale o no vale para esto. Ahí sí que se lo tendría que plantear. Indudablemente, Arcas Piqueres valía para esto. Y valía tanto que llegaste a ser árbitro, llegaste a segunda división. Sí, estuve en segunda división y luego durante más de 10 años como cuarto árbitro en primera división y en grandísimos partidos. Eso te iba a decir, como árbitro llegaste a segunda división. Estuve y 6 como temporadas. asistente en primera. Y como asistente en primera estuve, como cuarto árbitro, estuve más de 10 temporadas en primera. ¿Y conociste gente del fútbol como, por ejemplo, si te pido algún Pues hombre, nombre? he tenido la suerte de conocer a muchísima gente muy importante y gente que de la que hemos aprendido mucho, y hablando ahora con los técnicos siempre pongo muchas anécdotas, porque aunque yo no vivo el mundo del fútbol desde la parte de los equipos, pero he tenido pues la suerte de conocer a mucha gente muy importante como Luis Aragonesa, que le ha arbitrado en el Atlético de Madrid cuando descendió a segunda división. Pues he tenido la suerte de conocer a muchos presidentes que han bajado y cuando era muy joven pues se llevaban las manos a la cabeza, a Jesús Gil, a José Luis Núñez, o sea, del Barcelona. Pues bueno, pues en el Madrid, a los secretarios técnicos, o sea, muchísima gente. Y bueno, y sobre todo nos movíamos mucho más con el tema de delegados, ¿no? Con el tema de todos los delegados del fútbol español, del Atlético de Madrid, o Lázaro Albarracín, el vicepresidente del Atlético de Madrid. Gente muy que te deja mucha huella, que están ahí en la élite y bueno, a nivel de jugadores y todo, evidentemente, pues a Joaquín, que le pité cuando empezaba, o a Fernando Torres cuando empezaba en el Atlético de Madrid, a Joaquín prácticamente su debut en Jaén cuando ascendieron a primera división, pues el último partido el último partido del Betis que jugó él, tenía 17 años, pues jugaba él y ganaron y ascendieron en el antiguo campo de la Victoria. O sea, jugadores te podría hablar. El primer partido de Zidane en España, cuando vino Zidane a jugar, se lo arbitré yo en un amistoso que jugaron contra el Montpellier en el Rico Pérez. Hombre. Al Real Madrid. El primer partido, tengo ahí la foto en casa guardada como oro en paño, porque además ha sido uno de mis jugadores y como técnico, bueno, le tengo un cariño, pues una persona que bueno, que evidentemente cómo no tenérselo, y bueno, pues sí que te ha dado pues el poder conocer a gente maravillosa en el mundo del fútbol, ¿no? Tanto de jugadores como de técnicos como de directivos. Y este hombre de fútbol, hijo de árbitros, padre de árbitros, sí, fíjate. ahora va a ser delegado. ¿Por qué aceptas ser delegado del Intercity? Pues mira, por 2 motivos. El primero, pues porque me gusta mucho el fútbol. Evidentemente había estado en una parcela durante muchísimos años que era una parte de él, una parcela que yo cerré definitivamente cuando mi hijo entra en la organización,
para que no haya ningún tipo de suspicacia de que el padre, de que tal. Para que él sea Adrián y no sea el hijo de... Y yo a lo que me limite sea darle algún consejo en algún partido. Bien. Algún consejo, oye, yo creo que esto... Como lo hace todo padre. Deberías haberlo hecho así, y más en el arbitraje, porque el arbitraje no es como el fútbol. El fútbol uno nace futbolista, por mucho que le digas a un jugador tienes que poner la pelota allí, si no vale para ponerla, no la pone. Correcto. No, si no vale, puede estar toda la tarde intentando poner el balón y a lo mejor llega otro y en 2 toques te la pone ahí. Si no tienes el talento, no lo tienes. Si no tienes ese talento, te puedes... Y el arbitraje no. El árbitro se hace. El árbitro no nace árbitro, se hace árbitro. Con ilusión, con ganas de trabajar, preguntando, con inquietudes, viendo otros compañeros, viendo partidos de primera división, viendo cuál es el perfil del árbitro de primera, estudiando mucho las reglas y teniendo una persona, si tienes una persona, 2 personas o tienes el colectivo detrás que cada partido te pueden decir, oye, la forma de correr, de situarte, de ubicarte, esa entrada, que te van corrigiendo. Te llama, me imagino yo, ¿no? Entonces, suena el teléfono y te llama Salvador Martí, el presidente, o Quique Hernández, el Sport Manager, o Antonio García, que es el secretario general, y te hacen la propuesta. ¿Dijiste sí inmediatamente? Sí. ¿No lo pensaste? No lo pensé. Primero, como te decía, porque tenía ganas de formar parte del mundo del fútbol desde otra perspectiva. Ajá. Formar parte de algo diferente, algo que no conocía. Había estado ya en trato con los entrenadores, siendo profesor de ellos, y entendí la gran preparación y lo difícil que es la tarea de entrenador. Cuando fui el profesor de Lledó, o el profesor de Miguel Ángel, que es fue alumno mío, del míster, y necesitaba estar en activo y ver el fútbol desde otro lado. Y luego, evidentemente, pues porque Alicante, bueno, el mundo del fútbol es muy pequeño y el Intercity, uno escucha, lee, se documenta y sabe que estaba haciendo las cosas, o estamos haciendo las cosas muy bien, y se suma a un proyecto que ve con ilusión, porque lo que le comentan que quieren hacer con el club, a mí me llamó mucho la atención ver lo bien que se estaba haciendo todo, y entonces decidí que se daban las dos circunstancias, es decir, formar parte de un equipo, y de un equipo con mucha ilusión, que viene desde cero. Le había escuchado en una entrevista a Salvador Martí decirle a la directiva del Bilbao que tan importante era para él el dirigir un transatlántico, que tan emocionante es dirigir un transatlántico como fabricar un barco y botarlo al mar, ¿no? Ajá. O sea, que tan importante es. Y entonces, en ese sentido, fue lo que tenía muy claro, que quería probar y participar, y bueno, a ver a dónde nos llevaba, ¿no? ¿Se equivoca este periodista si dice que Arcas Piqueres, cuando acepta ser delegado del Club de Fútbol Intercity, va a vivir su segunda juventud? Hombre, evidentemente el mantenerte activo, aportando tu granito de arena, y colaborando y aportando tu experiencia, lo que has aprendido, lo que has visto y tal, aportándolo en un club que como te decía, empezamos y tal, pues sí que le hace a uno, no rejuvenecer, pero sí que sentirse muy, muy valorado y sentirse... Renovar ilusiones. Renovar ilusiones, es decir, volver a participar en un proyecto cuando tú ya tienes todo hecho en el mundo del fútbol, por lo menos a nivel arbitral, y bueno, vuelves a empezar de cero, es un reto, porque yo llego a un equipo donde no sé cómo funciona, cuál es el funcionamiento, no sé cómo se prepara un viaje, no sé, entonces todo esto me hace volver a ponerme a funcionar, como he hecho siempre, en una parcela y ahora es en una nueva, con lo cual renovar ilusiones, por supuesto, de eso se trata. Paco, estaría 2 horas más hablando contigo y vamos a seguir hablando a lo largo de toda, ahora que somos compañeros sí, en el club. Con tu experiencia, a los chavales como Adrián, como tu hijo, que están comenzando, a los árbitros que sueñan con subir de categoría, a los responsables que todos los fines de semana salen con un silbato para defender el fútbol, porque el árbitro se preocupa por el jugador, se preocupa por el aficionado, se preocupa por el fútbol, y tiene la obligación de cuidar a todos, porque esa también es su responsabilidad. Para esa gente que recién comienza, o para ese chaval que está dudando si hacerse árbitro o meterse en el mundo del árbitro o no, ¿qué le dice un hombre de tu experiencia? Hombre, yo solamente les puedo decir que si tienen dudas, que por lo menos prueben, porque por probar no se pierde nada. Que seguramente en cuanto prueben y entren en el colectivo y vean lo que te comentaba antes,
lo que se vive el fútbol desde dentro, con esa responsabilidad hoy en día no es como yo, que empezaba y bueno, tenía que entrenar prácticamente por mi cuenta. Hoy en día todo ha mejorado mucho, hay un preparador físico, hay un grupo que tal, todo es mucho más. Se va a dar cuenta y si no, bueno, evidentemente no todo el mundo se queda, ¿no? Pero le diría que con ilusión, si tiene ilusión por ver el fútbol desde dentro, por ser partícipe de una forma muy importante, yo le diría que merece la pena, que merece la pena. Evidentemente hay mucha gente que viene en el mundo del fútbol y se queda en el arbitraje. Y luego cuando pasan los años no sabrían poner en una balanza donde han disfrutado más, si como jugadores o como árbitros. Mucha gente que, bueno, en algunos casos hasta juveniles, en algunos casos incluso hasta regional, en algunos países, en España no, porque no ha habido nunca ese puente, incluso en fútbol nacional, tercera división, incluso una vez, algunos países donde el puente ha sido, en España nunca ha ocurrido, pues le diría que dieran el paso, que fueran valientes y que probaran y que como me pasó a mí o como le ha pasado a muchos compañeros, se sorprenderían de ver lo rápido que engancha, lo rápido que engancha. Paco Francisco Arcas Piqueres, nuevo delegado del Club de Fútbol Intercity. Gracias. Muchas gracias, Teddy.